supuesto al agradecimiento, Darío, el intendente, Graciela. Concebimos esta muestra como un acontecimiento cultural. Quien fue asesinado hace 20 años era un fotógrafo, un trabajador de la imagen, de la luz, de las formas, de la expresión y por supuesto como reportero gráfico de la noticia, y también tratar de buscar la noticia en el hecho, en el acontecimiento, y buscar la noticia en el gesto, tratar de revelar al personaje que está parado, a veces posando frente a una cámara para, como los indios, ¿no? O tratar de robarle el alma. Nosotros hicimos al año del asesinato de José Luis un libro que tiene buena parte de estas fotos, pero al organizar esta especie de año cabezas, empezamos el 7 de junio en el Congreso de la Nación, en el Salón de los Pasos Perdidos, y quisimos hacerlo ahí porque es el lugar más ampliamente representativo de la democracia y donde están nuestros representantes, y donde la Comisión de Libertad de Expresión nos abrió las puertas para, entre todos y con el apoyo de todos los bloques, poder lanzar a girar por todo el país esta muestra. Cuando la hicimos, yo digo, volvamos al archivo, porque tiene que haber en el archivo fotos de José Luis. En aquel momento se trabajaba en diapositivas, no era digital todavía la foto. Había rollo en cada producción, porque había que llevar el rollo. Las producciones de José Luis eran a veces interminables, 7 rollos. Acuérdense que eran de 36, otros de ACFA y Kodak. Sí, Kodak. Claro. No sabía de qué estás hablando. Y era un perfeccionista, o sea, alguien que nunca estaba conforme con lo que estaba encontrando y siempre quería un poco más, y una muestra más, y una iluminación más, y un rinconcito más. Yo dije, tiene que haber fotos significativas de gente que en aquel momento, al año del asesinato, no era por ahí tan relevante o tan conocida o tan central en nuestras vidas. Y nos encontramos, por ejemplo, con 2 fotos que están acá, antes de Alfonsín. Uno es Mauricio Macri, que era en ese momento recién presidente de Boca. Y el matrimonio Kirchner con Florencia chiquitita y Gustavo Vélez, una foto que es histórica, porque Gustavo Vélez fue el primer ministro que se fue o que se fue ido del gobierno por revelar la foto de un personaje que tantos años después, la cara del personaje de tantos años después adquirió la significación tan oscura y tremenda como este agente de inteligencia Jaime Estiuso. Pensamos también que hay coincidencias que se dan y uno las busca. Los 20 años del asesinato de José Luis se van a cumplir casi en el mismo momento en que en este año que empezamos recordando, evocando con dolor y con espanto todavía los 40 años de inicio de la dictadura militar, la última, la más salvaje que nos tocó vivir y sufrir, y también los 200 años de la independencia. Y creemos nosotros que independencia, libertad, democracia, libertad de expresión, ejercicio libre del periodismo, expresión libre de las ideas, son todas parte de una misma cosa, y que yo coincido, lo hablábamos antes con Graciela, lo hablábamos con Gladys, coincido con esto, de que por ahí para los estudiantes secundarios es donde más jugo se le puede sacar a una conversación sobre estas cosas, porque aparte ya están en edad y están viendo, y aparte están viviendo en un momento del país donde muchos jóvenes, generaciones jóvenes, tenemos intendentes muy jóvenes. La muestra va a terminar en Pinamar el 25 de enero, donde está otro de los intendentes más jóvenes, en el caso de la provincia de Buenos Aires, Martín Yesa, en una sociedad que ha recuperado el interés por la política y por la cosa pública y por estar atento a lo que nos está pasando y por debatir ideas y por sumarse también a la militancia, al activismo social, político, estudiantil, sindical o lo que sea, cosas que por ahí a veces las vemos como no sé, salidas de tono o gestos de inmadureces o lo que sea, pero es bueno que la sociedad y sobre todo a partir de sus nuevas generaciones se vaya incorporando al interés por las cosas que nos suceden, por hacer este país. Así que esta es la idea o el cúmulo de ideas que hay, pero tratando también de
tirar un poquito hacia atrás las fotos más de combate de José Luis, la foto de Yabrán, la foto del comisario Lopzit, esa fue la tapa de otra, la foto de tapa de otra nota de investigación histórica de noticias que fue Maldita Policía, problema que sigue estando en debate, en discusión en la provincia de Buenos Aires y después en cada una de las provincias, pero parece que la bonaerense es un poco así el emblema de lo que nunca terminamos de estar conformes con cómo lo resolvemos y siempre estar en medio de la polémica. Tratamos de retirar un poquito o igualar con las otras las fotos de combate, decía, para exponer también otras que tienen figuras públicas, figuras políticas, algunas en actividad y en actividad en primerísimo plano, como Mauricio Macri, los que no están, como Alfonsín, con todo el simbolismo que tiene, pero también figuras del espectáculo, de la cultura, de las artes, de la moda. José Luis era un gran experto en hacer notas de modelos en la playa, y le ponía tanta garra y tanta pasión y tanto ojo, y no sé si gastaba tantos rollos, pero a veces también para buscar la foto que fuera la apertura de la nota y esa foto que te rompa la cabeza, decía él, y esa era su utopía. Parece algo muy pequeñito, pero es algo muy pequeñito que le termina costando la vida. Así que bueno, los agradecidos somos nosotros. Esta muestra va a recorrer todo el país, estamos encontrando una respuesta maravillosa, y sin sacar pecho, la verdad que estamos contentos también de haber tenido una buena idea, una buena manera de juntar gente, de juntar distintos pensamientos, de juntar distintas actividades para, qué sé yo, levantar sin actitud, insisto, de combate, ni de guerra, en una actitud democrática, todos iguales, todos igualados a la misma altura, parados en el mismo piso, para darle a la libertad de expresión un sello que sea de acá y para siempre su vigencia en